Muy buenas tardes con todos. Le damos la bienvenida al ingeniero Rommel Pineda con el tema Un modelo de sedimentación reactiva y con frontera móvil para tratamiento de aguas residuales. En el año 2018 se graduó de ingeniero matemático en la Universidad Central. La tesis lo realizó bajo la dirección del doctor Guillermo Albuja. En este momento se encuentra culminando su doctorado en Ciencias Aplicadas en mención en Ingeniería Matemática en la Universidad de Concepción. Actualmente es alumno tesista y está trabajando en modelos de sedimentación reactiva para el tratamiento de aguas residuales. Con ustedes, el ingeniero Rommel Pineda. Bienvenido. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad. No sé si puedo presentar pantalla. Sí, por favor. Okay. En esta oportunidad yo les voy a presentar aquí un modelo de sedimentación reactiva con frontera móvil para el tratamiento de aguas residuales que se centra en una aplicación tecnológica. Este trabajo ha sido en conjunto realizado con el profesor Raymond Burger y Julio Carriaga de la Universidad de Concepción y el profesor Stefan Dill de la Universidad de Lund en Suecia. Con el permiso de todos, voy a apagar la cámara para tener una mejor conexión estable durante la transmisión de estas diapositivas. Bien. Entonces, empecemos con la motivación del proceso. Nosotros queremos describir un modelo unidimensional de sedimentación reactiva en un tanque. Entonces, nosotros estudiamos la configuración de un tanque en general con área variable, como se muestra en esta figura, que da espacio a una suspensión, es decir, una mezcla de líquido con partículas a sedimentar. El llenado y el vaciado tiene lugar mediante un tubo que permite llenar el equipo de manera que la interfaz de la mezcla va subiendo y a la vez puedo bombear el líquido clarificado hacia afuera, es decir, vamos a aplicar una operación de extracción. Nosotros estudiamos este modelo bajo las hipótesis de que las partículas son conformadas por diferentes componentes y además que el líquido contiene diferentes componentes, es decir, vamos a tener la fase sólida y la fase líquida y estas a su vez van a estar se van a subdividir en dos o más componentes. Entonces aquí se trata de un modelo simple de un proceso mecánico de sedimentación acoplado con reacciones biocinéticas. Estos equipos son ampliamente utilizados en la ingeniería sanitaria. El avance que se hizo es la contribución de un método numérico para tal simulación y se ha desarrollado este método numérico de tal forma que obedece a un principio de región invariante, el cual voy a explicar más adelante. Bueno, la aplicación tecnológica de esta configuración son los Sequence Batch Reactor, conocidos como SBR por sus siglas en inglés. Esta es una aplicación específica en las plantas de tratamiento de aguas hervidas, donde uno prácticamente ocupa este equipo en ciclos secuenciales por lotes. Bueno, inicialmente uno llena el tanque con aguas hervidas. Esto sucede con una tasa dada Q sub F y con unas concentraciones de alimentación de la fase sólida y de ciertos sustratos. Esto hace que vaya subiendo la interfaz de la mezcla. La fase sólida son bacterias de diferentes especies que llevan a cabo las reacciones bioquímicas deseadas. Entonces, después del llenado, tiene lugar las reacciones, es decir, lleno el equipo, luego tengo una mezcla completa. Para homogeneizar la mezcla, espero un intervalo de tiempo para que las reacciones bioquímicas puedan tener lugar. Después sucede la fase de sedimentación de la fase sólida, es decir, las bacterias sedimentan por gravedad y forman una capa de lodo. Luego extraigo el líquido supuestamente clarificado, es decir, bombeo
bombeo esto por la tubería hacia arriba con una tasa con un volumen de caudal QSUG y a la vez hace que baje esta interfaz de la mezcla. Finalmente, dejo el sistema inactivo y extraigo por la parte inferior del tanque las concentraciones mediante un flujo de caudal QSUG. Esta operación es ampliamente descrita en manuales de ingeniería sanitaria, pero solamente se trata de modelos estacionarios que tratan todo como un reactor que es descrito por sistemas de ecuaciones ordinarias. Y nosotros agregamos una dimensión espacial a todo esto. Entonces, aquí vemos dos plantas típicas de CBR para el tratamiento de las aguas residuales, donde las formas de los recipientes van a ser cilíndricos o van a ser unos conos truncados. Y bueno, las variables que se consideran en el modelo son, tenemos el vector de concentración de sólidos, que va a tener una cierta cantidad de partículas sólidas con ciertas características. Por ejemplo, podrían ser bacterias que comen cosas y que van creciendo en cantidad, o podrían ser partículas inertes que no comen nada y simplemente son partículas que no reaccionan con los sustratos. También se tiene la concentración de los sustratos S, que van a ser de KS componentes dentro de los sustratos, con distintas componentes químicas que se pueden disolver en el agua con un cierto porcentaje y con una cierta cantidad. También tenemos la concentración total de los sólidos, que viene a ser la suma de las concentraciones de los sólidos. Y para fines computacionales definimos una concentración máxima y también tenemos la concentración crítica. Esta concentración crítica es por encima de la cual las partículas van a comenzar a tocarse entre sí y formar una red que puede soportar un cierto estrés. También tenemos la concentración de los líquidos, que viene dado de esta manera, y estas concentraciones van a depender de la profundidad y del tiempo. Bueno, hacemos algunas suposiciones y notaciones. Primero, suponemos que la densidad de todos los sólidos es la misma y que estas son mayores que la concentración máxima que tenemos. También suponemos que la fase líquida tiene la densidad del agua y que esta es menor que la densidad de los sólidos. Los términos de reacción para todas las componentes se recopilan en los vectores RC y RS, donde estos modelan el incremento de las componentes sólidas y solubles, donde sigma C y sigma S son matrices estequiométricas constantes y el vector R es un vector de velocidades de reacción no negativas y son funciones continuas de Lipschitz. Hacemos unas ciertas suposiciones para que en las reacciones no tengamos soluciones negativas. También definimos este vector RS tilde como la sumatoria de las componentes de las reacciones de los sólidos, igualmente para los sustratos. Aquí tenemos una relación entre las velocidades de los sólidos y de los líquidos. Esta velocidad se llama la velocidad relativa, que más adelante vamos a tener una cierta función que nos va a describir tanto la sedimentación obstaculizada como el efecto de comprensibilidad del sedimento. También vamos a tener en Z igual Z barra de T un dispositivo conectado de flotación que flota sobre el líquido y que permite tanto llenar el equipo o extraer el líquido. También denotamos el intervalo de tiempo del modelado, donde denotamos los periodos en los cuales se produce la extracción y donde se produce el llenado. Los periodos en los que no hay extracción ni llenado se incluyen por conveniencia aquí en T sub F. También definimos el volumen de la mezcla como esta expresión, donde la función B es invertible y por tanto vamos a tener esta expresión que luego nos va a servir para llegar a determinar cómo es Z barra de T.
Bueno, la ley de balances para todas las componentes en forma local implica ecuaciones de conservación para las partículas sólidas y para los sustratos. Son estas dos ecuaciones que ven aquí. Esta es una típica ley de conservación, pero agregando un término de alimentación y un término de reacción. Este término de reacción son para los sólidos y esta función gamma es una función switch, la cual nos indica que va a valer 1 si está dentro de la mezcla y 0 si está fuera de ella. También tenemos una ecuación similar para los sustratos. Todo este modelo es acoplado al tubo de extracción, donde se tiene lugar un mecanismo de transporte convectivo, donde en X igual a 0, se va a conectar a nuestra superficie móvil de la mezcla. También este acoplamiento de las ecuaciones 2A y 2B son para preservar la masa en la superficie durante los periodos de extracción. El propósito de estas 4 ecuaciones que ven aquí es para definir las concentraciones durante los periodos de extracción. También tenemos las concentraciones de salidas que son dadas con estas expresiones. Aquí definimos la función, aquí definimos las fracciones de volumen de los sólidos y de los líquidos y también la fracción de volumen de la mezcla, donde esta va a satisfacer que va a valer 1 si está dentro de la mezcla, es decir, el volumen de la fracción del sólido más el volumen de la fracción del líquido es igual a 1. También vamos a definir una velocidad U, que viene dado de esta forma. Bueno, ahora lo que nosotros buscamos es saber cómo vienen dadas estas velocidades de los sólidos y estas velocidades de los líquidos y saber también cómo es la forma de la fórmula para calcular la superficie móvil. Entonces, para ello, nosotros en la ecuación 1A y 1B, nosotros vamos a sumar todas sus componentes. Recordemos que el vector C es un vector C y vamos a sumar todos sus componentes. Y al sumar todos sus componentes, vamos a tener la concentración total de los sólidos, que viene siendo X. Entonces, aquí solo reemplazamos y vamos a tener estas dos expresiones. Luego dividimos para la densidad de los sólidos en la primera ecuación y en la segunda ecuación dividimos para la densidad de los líquidos. Sumamos las dos ecuaciones y obtenemos esta expresión que tenemos acá, donde el término de reacción viene dado de esta forma. Ahora, pues nosotros también podemos reescribir este primer término como se ve aquí, que solo básicamente es hacer cálculos nomás. El mismo procedimiento hacemos para la ecuación 2A y la ecuación 2B. Y llegamos a esta expresión de aquí. Ahora nosotros vamos a integrar la ecuación 3 en el intervalo dentro de la mezcla. Entonces, como vamos a considerar solo el intervalo dentro de la mezcla, pero fuera de las funciones deltas, entonces solo tendríamos este término de aquí y este término de acá que se está integrando, donde este término de acá es lo vamos a definir como Q real, que es el flujo de volumen de las reacciones. Luego, nosotros vamos a definir esto como Q sub U, esta expresión de aquí, y luego vamos a integrar nuevamente nuestra ecuación 3, pero ahora considerando donde está la frontera móvil, pero en un intervalo. Y luego haciéndole tender este delta Z a 0, donde tenemos la siguiente expresión. Y como en los preliminares definimos la velocidad, entonces la velocidad de la mezcla, el volumen de la mezcla, perdón, entonces este primer término viene definido de esta forma, que va a ser la velocidad de la mezcla, B barra prima. Ahora, para la ecuación 4, nosotros ya tenemos este término de aquí, que es conocido, y este término también de acá, que es conocido, que es B bar prima de T. Entonces, tenemos de la ecuación 5, tenemos esta expresión que se ve aquí,
Ahora, suponemos que ese término correct es despreciable. Por lo tanto, le seteamos a 0 y de esta ecuación de aquí, nosotros vamos a obtener cómo es nuestro Q. Ahora, finalmente, de 5 y 6, yo puedo ver cómo es B bar prima de T, que es de esta forma, donde la superficie está dada por esta expresión. O alternativamente, como esta expresión de acá también. Bueno, es decir, vamos a conocer el lugar donde está el dispositivo flotador. Y esto lo puedo rastrear tomando en cuenta las funciones de caudal. Y bueno, si estamos en el último caso, si estamos en la última expresión, por decir, y el área en la misma altura de la superficie. Es decir, se trata de un problema de frontera móvil. Es decir, conozco el lugar de la frontera. Para ello vamos a necesitar dos funciones constitutivas para definir nuestro Bx y nuestro Bl. Entonces, estas dos funciones constitutivas vienen siendo la sedimentación, la función de sedimentación obstaculizada, que vendría siendo nuestro VHS, y además un cierto término difusivo no lineal, que involucra una función de estrés sólido, y se supone que la biomasa forma un sedimento capaz de soportar un cierto peso solamente cuando su concentración excede un cierto límite de valor, del valor crítico. Es decir, se supone que sigma prima de E de X es igual a 0 para las concentraciones menores que la concentración crítica. La concentración crítica lo que tiene como efecto para tales rangos de X que se anule el coeficiente de difusión. Finalmente, presentamos el modelo en la forma final, donde aquí solo reemplazamos Bx y Bl por esta expresión que encontramos aquí, que viene dado en la literatura. Entonces, tenemos los flujos tanto para los sólidos como para los sustratos. Y esta función, y por lo tanto, esta es una EDP que resulta aquí bajo la inserción de las hipótesis de las funciones constitutivas, y es aquí de primer orden hiperbólico para las concentraciones menores que las concentraciones críticas, y de segundo orden parabólico para las concentraciones mayores que la concentración crítica. También mencionar que este modelo es descrito para lo que está dentro de la mezcla, como un sistema de ecuaciones diferenciales parciales del tipo convección, difusión, reacción, donde tenemos una combinación de derivadas con respecto al tiempo, derivadas de primer orden que describen los procesos de convección, y además un término difusivo no lineal, vendría siendo el de acá. Entonces tenemos la descripción de los flujos que son convectivos y que, como mencionamos, tienen una componente lineal Q y una componente no lineal que viene siendo la de acá. También describimos los flujos para las extracciones tanto de los sólidos como de los sustratos. Bueno, hacemos la discretización de estas ecuaciones, que es una discretización, hacemos una discretización especial primero, que es lo básico. Tomamos el dominio, que sería la profundidad del tanque, y lo subdividimos en n celdas computacionales, donde los subíndices J menos un medio y J más un medio van a ser las fronteras de la celda, y el subíndice J va a ser el centro de nuestra celda. También denotamos como delta Z la longitud entre celda y celda, y nuestro J bar de T, que está aquí, es la celda que contiene la posición de la superficie en un instante dado. Formulamos los flujos numéricos que se trata del método de diferencias finitas conservativos, y además se aplican flujos numéricos Adwin,
de primer orden, que es fácil de formular. Aplicamos flujos numéricos Adwin, que son básicamente aplicar con esta notación. Son estos flujos Adwin que aplicamos para estos tres flujos que tenemos aquí. Y también establecemos que para las celdas donde, arriba de la mezcla van a ser 0. Aquí tenemos los flujos para la extracción, tanto de los sólidos como de los sustratos, y también la aproximación del área por medio de promedios, si bien estamos en el centro de las celdas o estamos en la frontera de las celdas. Ya, bueno, los discretizamos en el tiempo. TSUGN va a representar los tiempos discretos, donde eso lo vamos a denotar con el índice n. Para asegurar, también nos damos un delta t, que es el paso del tiempo, que debería satisfacer una condición CFL, que voy a mencionar más adelante. Y también discretizamos los flujos de caudal como el promedio de los flujos volumétricos. Para asegurar que la superficie no viaja más de un ancho de celda durante delta T, la condición CFL implica esto, y también definimos los periodos de extracción y de llenado. Ya, para las celdas para las celdas donde no se consideran la superficie, nosotros tenemos esta discretización, donde este término es solo la diferencia entre los flujos J más un medio y J menos un medio. Bueno, para las celdas donde se contienen a la superficie, hay que asegurar propiedades adicionales para capturar bien la superficie móvil. Esto se logra a través de un balance de masas locales. Y bueno, omito la descripción del esquema numérico, ya que sería muy técnico y son muchos casos, los cuales los voy a tratar de explicar mediante la siguiente figura. Bueno, aquí en esta figura, lo que sí nos costó fue desarrollar la correcta discretización del método numérico cerca de la superficie móvil, que en este caso viene siendo la línea roja cortada. Esto tiene diferentes casos. Estos dibujos muestran las celdas donde se encuentra la superficie móvil entre los tiempos Tn y Tn más 1. Puede ser que la frontera móvil se quede en la misma celda o atraviese una frontera móvil, en el caso de llenado, y en el caso de la extracción tendríamos lo de aquí. Para el caso cuando nosotros extraemos por la parte inferior del tanque, sería este caso de aquí, y cuando nos encontramos lejos de las celdas donde está la superficie móvil, tendría siendo lo de acá. Realizamos un esquema de división de 2 pasos. Esto lo hacemos para poder probar un principio de región invariante más luego. Básicamente el principio de división es calcular primero la expresión que está en llaves de color rojo y luego usar este resultado para el segundo paso, que vendría siendo de esta manera. Esto sería si nosotros no le consideramos a las celdas donde está la superficie. Para las celdas donde interviene la superficie, nosotros tenemos 3 casos. Estos 3 casos que a su vez tiene esta función omega, donde nos va a dar los pesos respectivos para cada celda. Básicamente este es el primer paso del esquema de división, y para el segundo paso del esquema de división solo los evaluamos en esta expresión como se da aquí. Este sería el esquema con el cual nosotros trabajamos, discreto tanto en el espacio
como en el tiempo y que es de primer orden, un esquema explícito. Bueno, tenemos una condición CFL que nosotros desarrollamos. Es esta la de acá, donde beta 1 y beta 2 son estas constantes largas y que van a depender de delta Z y delta Z cuadrado. También tenemos M2 y M1, que son funciones que dependen del área, y M tilde, MC y MS dependen de los términos de reacción. Bueno, de esta condición de CFL se puede probar un par de propiedades del esquema numérico. Si definimos este conjunto que está acá de omega, en el cual las concentraciones están entre 0 y la concentración máxima, las concentraciones de los sólidos, y a su vez también la suma de las concentraciones de los sólidos está entre 0 y su concentración máxima, y que las concentraciones de los sustratos sea mayor o igual que 0, tenemos el siguiente teorema que nos dice lo siguiente: si que en la siguiente interacción de tiempo las concentraciones sólidas y las concentraciones totales siguen estando acotadas y los sustratos siguen siendo positivos, es decir, vamos a seguir cayendo en el mismo conjunto omega. Es decir, tenemos este principio de región invariante. La demostración de esto es esencialmente, está basada en el principio de monotonicidad, y la cual son varias hojas que nos tomó de cálculo para probar este principio de región invariante. Y bueno, si estamos en la fase de reacción, tenemos lo realizamos por una mezcla completa, que básicamente de nuestro sistema final integramos en la superficie y obtenemos el siguiente sistema de dedos, para lo cual establecemos que para el nivel de la superficie de la mezcla hacia arriba va a ser 0, y también damos las concentraciones de salida son dadas por esta expresión. También tenemos que la concentración, vamos a tener la concentración inicial para estas C2. Recordemos que si viene de la fase de llenado y empieza la fase de reacción, entonces nosotros le vamos al último paso de la fase de llenado, que se resuelve por el sistema de EDPs. Nosotros le vamos a tener que hacer un promedio para que eso sea nuestra condición inicial. Lo mismo también tenemos para cuando termina la fase de reacción. Tenemos que distribuir en cada una de las celdas, y en la celda donde tenemos la superficie móvil, tenemos que ver cuánto es el porcentaje que le corresponde. Bueno, este primer ejemplo que se ilustró es en el proceso de desnitrificación. Entonces aquí trabajamos con dos componentes sólidas que son X-ojo, que son bacterias activas de organismos heterótrofos, XU, que serían bacterias muertas de organismos heterótrofos. La presencia de las bacterias activas es la que efectúa las reacciones bioquímicas con el propósito de convertir el nitrato en nitrógeno, y SS es un tipo de desecho que generan estas bacterias a través de este proceso biocinético. Este es un modelo muy simple, pero no trivial, que describe la reacción bioquímica que tiene lugar en una planta de tratamiento de aguas hervidas. Decir también que cuando X-ojo es 0, no tiene lugar las reacciones bioquímicas. También tenemos una tasa de crecimiento de las bacterias que está descrita por esta función. También aquí Y es un factor de campo, B va a ser la tasa de decaimiento de estos organismos heterótrofos, y FP, que vendría siendo una tasa de decaimiento hacia la parte biológica de los organismos no degradables. También tenemos la función para la sedimentación obstaculizada, que es dado de esta forma.
la cual es una función decreciente. Y también, además, tenemos esta función de esfuerzo efectivo sólido. Bueno, para este primer ejemplo, nosotros consideramos un tanque de sección, un tanque de área de sección transversal variable, un cono truncado, que viene dado de esta forma, y también damos las condiciones de operación para este proceso, donde primero vamos a llenar el sistema, luego va a entrar en modo de reacción, donde en estas reacciones vamos a extraer materia tanto de la parte inferior del tanque como arriba de la mezcla. Luego va a tener luego va a tener un llenado nuevamente y finalmente va a tener un proceso de extracción. Bueno, aquí en estas figuras, el eje Z es la profundidad del tanque. Este es el eje del tiempo y la línea roja muestra la posición actual de la frontera móvil. Entonces, la primera fase estoy llenando con líquido, es decir, esto se mueve hacia arriba. La siguiente fase es la reacción donde todo está completamente mezclado. Aquí vamos a ver que va aumentando la concentración. Eso es debido a las reacciones. En la siguiente fase dejo de sedimentar y se forma un sedimento en el fondo. Comienza a sedimentarse hacia la parte del fondo del tanque. Y en la fase final, finalmente extraigo el líquido, lo que tiene el efecto que la frontera móvil baja. Esta es la evolución de la biomasa total, de las concentraciones de los sólidos totales. Aquí tenemos para la concentración de la biomasa activa y la biomasa muerta. Esto sería, tiene un comportamiento similar al de la biomasa total. Aquí siempre en el fondo del tanque va a haber mayor concentración que en la parte de arriba del tanque. También presentamos aquí para las simulaciones para las componentes de los líquidos, donde ahora vemos el efecto de la desnitrificación. Hay un contenido alto al inicio de la simulación. Y mientras voy llenando el equipo con aguas hervidas y concentraciones de alimentación de nitratos, vemos que una vez que inicia el proceso de reacción, baja esta concentración inmediatamente y desaparece todo el inventario de nitrato, hasta que nuevamente lo volvemos a llenar con aguas hervidas y concentraciones de alimentación de nitratos, el cual forma aquí una capa muy delgada, que es la capa de la concentración de las bacterias activas. La presencia de las bacterias en el fondo del equipo hace que desaparezca el nitrato y lo convierta en nitrógeno. Entonces, el nitrógeno producido está presente en todo el equipo y en todo el tiempo. Aquí, SS son los desechos que producen las bacterias activas. Esto es un producto no deseado que sale conjuntamente con el líquido que se extrae. Ahora presentamos un modelo completo que viene siendo el AMS1. Este modelo describe las principales reacciones bioquímicas que ocurren dentro del proceso de lodos activados, que es la tecnología más extendida para el tratamiento de las aguas residuales. Básicamente, aquí tenemos ya 6 componentes para los sólidos y 7 componentes para los sustratos. Para nuestro siguiente ejemplo, para nuestro ejemplo número 2, esta sería nuestra tabla de operaciones.
Pero para ello, nosotros no trabajamos con este modelo AMC1 completo, sino que trabajamos con el modelo AMC1 modificado, que es básicamente eliminar la alcalinidad, ya que esta concentración de la alcalinidad no se relaciona con ninguna de las otras variables. Y también para las funciones mu7 y mu8 se introducen para obtener funciones bien definidas si alguna concentración sólida es 0. También en la componente 1 y 2 de este vector R hemos introducido un factor monod adicional, que es el de aquí, con un pequeño parámetro semisaturado que sería este KNH barra para la concentración del amonio. Esto con el fin de garantizar que no se produzca ningún consumo de amoníaco si su concentración es 0. Con estas adiciones, todas las concentraciones permanecen no negativas y estas son las matrices estequiométricas constantes para cada uno de los vectores de los sólidos y de los sustratos. Bueno, aquí presentamos algunas de las simulaciones para las componentes de los sustratos y para la componente de los sólidos totales. Ya para ir finalizando, también presentamos aquí la convergencia del esquema numérico a medida que se reduce el tamaño de la malla con diferentes discretizaciones en el espacio. Bueno, un par de referencias. En el primer trabajo, nosotros aquí presentamos las ecuaciones gobernantes de este modelo que les acabo de mencionar. En este trabajo se presenta el esquema numérico y las simulaciones con el AMC1. También en este trabajo se dan las funciones constitutivas VHS y acá en este otro trabajo se dan la otra función constitutiva que vendría siendo decount. Eso sería todo. Muchas gracias.